En la mira de Carlos Rajo. 9 de la mañana con 2 minutos, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro experto, nuestro analista en materia internacional, Carlos Rajo, que sin duda hoy nuevamente la agenda informativa se traslada y se ubica directamente en lo que aconteció el día de ayer en París, ya con mayor información y con la certeza de que sí, este grupo extremista islámico fue el que concertó y el que pues actuó de manera pues muy coordinada desde, también todo parece indicar desde Bélgica. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Algo, digamos, que te dijera adelantado el día de ayer, y claro, en el sentido de la porosidad de que uno de los problemas de todo esto, de este asunto europeo, perdón, de París, tiene que ver con la cuestión de la porosidad de las fronteras, y que era uno de los elementos que de alguna manera se va a replantear. Esperábamos, decíamos nosotros, que ojalá que no se dé, que te dijera, es normal en el ser humano, que no se dé, decíamos, lo que se dio en Estados Unidos después de los ataques terroristas, ¿no? Esta paranoia, si querés, llevarlo a un extremo, en el sentido de que nos atacan a lo mucho, estás con nosotros o sos mi enemigo, y todo el que no está conmigo lo voy a aplastar y bla, 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 y violar la privacidad y toda una serie de cuestiones. Espero que no se dé, aunque ya el debate está en ese camino, ya en mucho de Europa, una Europa que normalmente se resiste a imponer esas medidas que en Estados Unidos la mayoría de gente las aceptó, pero la realidad obviamente es brutal. En este caso, como no hay frontera, de Bélgica, a media vez que tengas un pasaporte comunitario, se le llama, de Bélgica sin ningún problema entras a Francia o viceversa, de Francia a Bélgica, ¿no? Entonces, es parte del problema, es una de las tantas cosas que están ya en la mesa. No sé qué punto que querés que abordemos, porque hay tanto que hablar de esta cuestión del Estado Islámico y los ataques. Un poco eso. Hablábamos hace un instante con nuestra corresponsal allá en París, y ella mencionaba que sin que fuera todavía información oficial, todo hace indicar que se localizó un pasaporte sirio en una de estas zonas afectadas por parte de los ataques, y que nuevamente se pone en la mesa de discusión y de análisis y de debate lo que tú señalas, la porosidad que existe de las fronteras, pero en particular ella señalaba que este pasaporte sirio venía, por decir algo, membretado desde Egipto, o había sido localizado en Egipto, pero en esta gran masa de migración que llegó durante los últimos 6-8 meses que ha tenido Europa, ahí, inmiscuido entre tantos millones de personas que por razones de supervivencia quieren salir y por buscar alguna oportunidad quieren salir, pues también hay gente extremista que se suma a estos y que se pasan como tales. Y ahí es donde va a estar el debate. De acuerdo, Jaime, simplemente que a eso tenemos que ponerle el verbo condicional, porque es cierto lo que decís, y yo incluso lo escribí en una nota ayer, de que es una de los tantos problemas, pero en este caso en particular, aun cuando es cierto que ya se encontró un pasaporte sirio, primero no queda claro si estaba en el cuerpo de uno de los muertos, si estaba cerca del cuerpo de uno de los muertos, y tampoco queda claro, Jaime, si esa persona que se registró en Grecia, porque fue en Grecia donde primera vez se registró ese pasaporte que venía de Siria, no queda claro si el mismo individuo refugiado que se registró en Grecia es este supuesto terrorista. Lo aclaro porque no es justo echarle la culpa a estos millones, a esta masa de refugiados. No obstante, que te digo, yo mismo lo adelantaba ayer, de que es una de las posibilidades que dentro de este 1 millón, 2 millones de sirios que vienen huyendo, se puedan colar gente. A lo que voy es nada más que no es justo que ensuciemos a todo el mundo de decir, claro, se coló un terrorista. Es una posibilidad y sin duda que sí. Pero quisiera retomar la conversación, Jaime, más allá de estas cuestiones que de alguna manera son colaterales, si se quiere, secundarias de la porosidad, sobre ISIS, sobre el Estado Islámico. El ISIS. El punto, Jaime, es que es una batalla, va a ser una batalla ya, y va a seguir siendo una batalla complejísima, porque el Estado Islámico, Jaime, está literalmente contra todo. Es incluso mucho más radical que Al-Qaeda, porque es un grupo que está no solo contra Occidente, sino que está contra los mismos chiitas, que son árabes como ellos, musulmanes como ellos,
los iraníes no son árabes, pero también son musulmanes, pero que simplemente está para destruir todo aquel que no es, primero, que no es sunita, que es una de los grupos de los musulmanes, pero además todo aquel que está contra la idea esa medieval, literalmente, del siglo VII, cuando estábamos de las cruzadas, el profeta Muhammad, de vivir en una cuestión en la edad de piedra, literalmente, están absolutamente contra todo lo que es la modernidad. Entonces, es una situación en la que decir, ¿cómo ataco a esta gente? ¿Cómo lidio con este problema con gente que está dispuesta absolutamente a todo? Porque va contra todo lo que entendemos como la civilización, la modernidad, ¿no? Carlos, y ahorita que se está llevando a cabo en Turquía la reunión de los países y los líderes del G20, de estas economías más importantes, será un punto de atención importante lo que sucedió en París, y de ahí saldrá algo. ¿Hay materia para que pueda salir algo? Porque este tipo de reuniones, tú lo sabes más que nosotros, llegas ya con una agenda muy armada. ¿Hay espacio para, con un tema tan grave como lo que sucedió en París el viernes pasado, le puedan abrir los presidentes a esta situación? Sí, yo creo que sí, va a ser el punto central de esta cuestión, y además porque se da en Turquía, y Turquía está en el frente, o es uno de los frentes de este asunto, porque Turquía hace frontera con Siria, y parte de cualquier estrategia que definada al final de cuentas militar contra el Estado Islámico, que, insisto, opera tanto en Siria como en Irak, fundamentalmente tiene que tomar en cuenta, comienza o de alguna manera pasa por Turquía, sí está a la par, y claro, es la entrada territorial por tierra hacia Siria, ¿no? Entonces, y que se dijera Turquía también es complejo, porque Turquía tiene sus propios problemas. Con los kurdos, ¿no? Ahí. Pero con ciertos kurdos, solo está en pelea con los kurdos que están en Turquía, porque hay otros kurdos que están en Siria, sí, y esos kurdos de Siria sí están peleando con el Estado Islámico y contra Assad, y a esos kurdos y Turquía los apoya, pero en fin, no nos metamos a eso, que eso es un problema complicado. Pero en conclusión a tu pregunta, estoy casi seguro que sí van a tocar los mandatarios el tema, va a ser central en la mesa de discusión, claro, qué medidas de seguridad tomar o qué estrategia militar diseñar en el combate contra el Estado Islámico. Oye, Carlos, por último, cambiando radicalmente de tema, en ámbito político, lo que está sucediendo en Estados Unidos, siguen los debates. Ayer hubo otro por la noche, ¿no? Ayer hubo un debate por la noche, extraño, un día sábado, confirma la teoría, la conspiración de que los líderes del Partido Demócrata, cuando diseñaron esto, querían ayudarle a Hillary Clinton, querían que nadie viera el debate en un sábado en la noche. Te imaginas sábado en la noche, cuando los jóvenes en particular andan de fiesta, de locos pensar que se van a sentar a un debate, pero entonces esa es la teoría de que los líderes demócratas querían ayudar a Hillary Clinton. El punto es que hubo un debate, y como era de esperarse, Jaime estuvo centrado, claro, casi en la primera media hora total en la cuestión de París, en los ataques terroristas, ¿no? Y en este punto simplemente le favoreció a Clinton, ¿no? Clinton, desde donde la veas, es la más informada, la que más experiencia tiene, que habla de estas cosas con una seguridad que los otros dos, como nunca han tenido ninguna experiencia internacional, no se les creen, o sea, se les siente superficial y todo. Bernie Sanders, su fuerte es la política económica, la cuestión de la desigualdad social, la pobreza, Wall Street, los banqueros, los malos de la película, bla, 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 con todo el respeto del mundo, pero en este caso los villanos no cabía, ¿no? Porque todo era sobre el Estado Islámico. En conclusión, se confirma que Hillary Clinton, literalmente, a mi juicio, está blindada, Jaime, a no ser que sea un terremoto político, ella va a ser la candidata demócrata. Oye, Carlos, a ver si la próxima semana podemos hablar de... Me tocó, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos esta semana que termina, y había dos grandes debates. Bueno, me tocó estar en Nueva York cuando Donald Trump estuvo en Saturday Night Live, y bueno, pues fue todo un suceso, ¿no? Al otro día, el domingo, habló en todos los noticieros, hubo una parodia ahí con un actor que se disfrazó de presidente de México, habló de su plan migratorio y habló de todas las cosas. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que es un debate, no sé si aquí llegó a estar, el tema del fútbol, soccer y de los niños, que por una decisión, ya los niños, y esto lo hablamos al ratito contigo, Inés, los niños de 11 años ya no van a poder dar cabezazos.
entrenando fútbol ni en partidos de fútbol porque hay una decisión de algún jurado que impide que los niños estén o hagan el deporte y que le peguen al balón con la cabeza. Fue una decisión, Jaime, que tomó creo que la Liga de Fútbol. Sí. Una locura, o sea, es una locura. Yo le escribí a Pero es una locura cuando ves el fútbol americano, por ejemplo, ¿no? No, de acuerdo, pero quizás sea corto mi análisis, pero yo como jugué fútbol de niño y de joven, Sí. es imposible, Jaime, es imposible, de locos pretender Claro. legislar un asunto de esos en el cual la cabeza es parte fundamental del fútbol. Yo Sí. dijera, es cierto que cuando ves las contusiones que se generan en el fútbol americano, pues sí, es peligrosísimo, pero ni de cerca en el fútbol, en el soccer, tenés la violencia El que se da riesgo, en el fútbol ¿no? americano. Entonces, a mi juicio no tiene sentido, pero bien, esa es la sociedad estadounidense, esas son las leyes y lo van a regir. No sé qué clase de jugadores vas a formar cuando van a ser totalmente débiles en el manejo de la cabeza, y tú sabes que en el fútbol el manejo de la cabeza es una de las partes fundamentales del juego, ¿no? Claro, pero qué bueno por nosotros, porque ya nos sacaban cada susto ahí la selección, que para qué te cuento. Pero bueno, Carlos, la próxima semana platicamos de ello. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo, que estés muy bien, estupendo domingo. Gracias, buenos días. Hasta luego, Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional.